mis queridos, pues lo que vamos a estar estudiando hoy lleva por título, como ustedes ven en su pantalla, wow, nos están engañando. Si ustedes ven en su gráfica, en su pantalla, la gráfica que está allí, la fotografía o el pintado, el cuadro, hay una iglesia, pero la sombra que refleja esta iglesia es la sombra del Capitolio, dándonos a entender que hay un engaño y vemos que el engaño es a través de lo que la Biblia llama la fornicación apocalíptica de la unión de la iglesia y el Estado. Algo más que ustedes pueden ver en su pantalla allí, hay dos personas o dos caricaturas de dos personas tomadas de la mano que van de camino. Es interesante lo que vamos a estudiar hoy. El libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, que es nuestra primera lectura, allí leemos lo siguiente acerca de cómo nos están engañando. Apocalipsis 12, el versículo 9, dice allí la palabra de Dios que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, el que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Allí vemos cuatro frases o palabras subrayadas, que es el gran dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Son cuatro nombres. Sabemos que nombres en la palabra de Dios significa carácter o misión. Allí vemos cuatro nombres que se le dan al enemigo de Dios y de las almas. El gran dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Estos son los títulos de Satanás por lo cual él va a engañar al mundo entero. Explicamos primeramente el gran dragón. El gran dragón, lo que significa el dragón es perseguidor y es el que hace las guerras. En Apocalipsis 12, el versículo 13 dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, recuerden, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, persiguió a la mujer, o sea, la iglesia, que había dado a luz al hijo varón. Versículo 17 del mismo capítulo 12 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vemos que el dragón persigue y vemos que el dragón hace guerra. El segundo nombre que se mencionó fue la serpiente antigua. La serpiente antigua es el engañador. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3, allí nos dice la palabra de Dios para entender esto. Pero temo que como la serpiente antigua, la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí vemos que la serpiente es el engañador. El tercer nombre que se mencionó fue el diablo. Hago un paréntesis. Nosotros sabemos que el diablo, Satanás, no es así, sino son formas que los seres humanos le han dado a él para que la gente piense que de esta forma, pero sabemos que Satanás no es así, sabemos que el diablo no es así. Pero significa el diablo es adversario y tentador. Primera de Pedro, el capítulo 5, versículo 8 dice, sé sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En el libro de Mateo, capítulo 4, los versículos del 1 al 3 dicen lo siguiente. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. En estos versículos de Primera de Pedro 5:8 y Mateo capítulo 4, 1 al 3, vemos que
El diablo es el adversario y es el tentador. El cuarto nombre que se menciona es Satanás. Satanás es el acusador. En el libro de Zacarías, el capítulo 3, el versículo 1 dice lo siguiente: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Vemos que esos cuatro nombres, el gran dragón, que es el perseguidor y el que hace las guerras, la serpiente antigua, que es el engañador, el diablo, que es el adversario y tentador, y Satanás, que es el acusador. Recuerden, es el mismo personaje, pero con diferentes caracteres. Por estos medios es el cual Satanás engañará al mundo entero. Sabemos que de la forma que él va a engañar al mundo entero es mezclando muchas verdades con varias mentiras. ¿Cómo será esto posible? En el libro de Isaías, en el capítulo 4, el versículo 1, allí nos dice lo siguiente, la palabra de Dios. Echará mano de un hombre 7 mujeres. Muchas personas, hermanos queridos, toman ese versículo y dicen que el hombre puede tener 7 mujeres para entonces así dar rienda suelta a lo que es la poligamia. Una cosa que no es aprobada por Dios. Pero por la gracia de Dios entenderemos lo que significa este versículo. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro aprobio. Analicemos este versículo. La primera palabra subrayada es nombre, hombre. En el libro de Mateo 18:11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Quién es este hombre que echarán mano? Ese hombre, como leemos el versículo, es Jesús. ¿Quién echará mano de ese hombre? 7 mujeres. Sabemos que mujeres en simbología bíblica y profética es simbolismo de iglesia. Por ejemplo, Efesios 5, los versículos 25 al 27 dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Echarán manos de Jesús 7 mujeres, o sea, todas las iglesias en el tiempo, en aquel tiempo, o sea, en el tiempo del fin, que es la siguiente palabra que está subrayada, en aquel tiempo, que sabemos que se refiere al tiempo del fin en el cual estamos viviendo nosotros. Todas las iglesias tienen el nombre de Cristo, o sea, se llaman iglesias cristianas. La cuarta palabra que está subrayada es nosotras comeremos de nuestro pan. En pocas palabras, diciendo ella, nosotras le daremos nuestra propia interpretación a la Biblia. Nosotros sabemos que la comida del cristiano es la palabra de Dios, como dice Mateo capítulo 4, versículo 4 dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Allí le puse algunos versos más de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, y Primera de Timoteo 4, 6, para que puedan estudiarlo y entender que la comida del cristiano es la palabra de Dios. El otro paso o frase que fue subrayada es, nos vestiremos de nuestras ropas. En pocas palabras, llevarán su propia justicia y no la justicia de Cristo. Apocalipsis 19:8 dice lo siguiente. Y a ella, o sea, a la iglesia de Dios, a la verdadera iglesia de Dios, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Otros ejemplos que le doy para la vestidura, para su propia vestidura, como dicen ellas, es el Génesis capítulo 2, versículo 25. Allí dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. O sea,
no se avergonzaban porque lo cubría la gloria de Dios, la justicia de Cristo. Génesis 3:10 dice lo siguiente. Y él respondió, o sea, cuando Dios estaba buscando a Adán por lo que habían hecho, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. En el versículo 25 del capítulo 2 dice que estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Pero en el versículo 10 del capítulo 3 de Génesis dice, y Adán respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué ahora estaba escondiéndose? Era porque estaba desnudo y tenía vergüenza. Tenían vergüenza de que Dios lo viera desnudo. El versículo 11 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comiese? Aquí vemos que por culpa de la desobediencia que se convirtió en pecado, Adán se dio de cuenta, o sea, perdió la gloria de Dios que lo cubría y vio que estaba desnudo verdaderamente y por eso tuvo miedo y se escondió. Las iglesias dirán en el tiempo del fin, nosotras vestiremos nuestras propias ropas, nuestra propia justicia. El próximo punto que estaba subrayado es, déjanos, solamente permítenos llevar tu nombre. Llevar tu nombre. ¿Qué significa esto? Hechos 11:26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Solamente permítenos llevar tu nombre. O sea que las iglesias, todas las iglesias del tiempo del fin, echarán mano de Jesús, le darán su propia interpretación a la Biblia, se vestirán de su propia justicia y solamente quieren que Dios le permita llevar el nombre de cristianas, de iglesia cristiana. Y el último punto subrayado es quita nuestro oprobio. Quita nuestro oprobio. En el libro de Daniel, capítulo 9, el versículo 16 dice, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos derredor nuestro. En pocas palabras, que por culpa de los pecados y la maldad, Jerusalén o el pueblo de Dios antes y ahora viene a ser el oprobio de todos alrededor. ¿Qué es oprobio? Oprobio es lo siguiente, deshonra o vergüenza pública, cosa que produce deshonra o vergüenza pública. En este caso, el pecado hace que nosotros seamos un oprobio ante los ojos de Dios y de los del mundo, porque inmediatamente que un cristiano cae, los del mundo están para juzgarnos a nosotros y criticarnos. Por eso es que el Hijo de Dios tiene que mantenerse firme ante los ojos de Dios y así estar de pie delante de su presencia y ante los ojos de los mundanos. En el Isaías 4:1 nos habla de las 7 iglesias, de las 7 mujeres, que es la totalidad de las iglesias en el tiempo del fin. En el libro de Apocalipsis, los capítulos 2 y 3 nos habla de las 7 iglesias. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Nosotros hemos estudiado y sí sabemos que estos son 7 diferentes periodos en la historia de la iglesia del Señor. Y sabemos que nosotros ahora mismo estamos viviendo en la última de las iglesias, en la 7ª iglesia, que es la Odisea. Pero noten lo que dice esta cita muy interesante. Los mensajes dados a las iglesias en Asia retratan el estado de las cosas que existen en las iglesias del mundo religioso de hoy en día. Los nombres de las iglesias son simbólicos o símbolos de las iglesias cristianas en diferentes periodos de la era cristiana. El número de las iglesias, 7,
indica que está completo, o sea que son todas las iglesias en este tiempo. Y es simbólico del hecho de que los mensajes se extienden hasta el fin de los tiempos y se aplican hoy en día. La última iglesia, como le mencioné, es la Odisea, que es el último tiempo o periodo en el que estamos viviendo. Eso se encuentra en Apocalipsis, el capítulo 3, los versículos 14 al 18. Allí nos dice lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Recuerden, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. El ángel es el mensajero. O sea, mejor explicamos y decimos, son los mensajeros, pastores y predicadores de las iglesias del tiempo de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. Ese mensajero o ese predicador, ese pastor de este tiempo o de este tiempo en todas las iglesias, Dios dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Esa es la condición de todas las iglesias en el mundo hoy. Una iglesia tibia. No es frío ni es caliente. Versículo 16 dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Versículo 17: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, como estuvo Adán. Y Adán estuvo desnudo cuando pecó y se avergonzó, no queriendo que Dios lo mire en esa condición. ¿Será que la última iglesia, la Odisea, está en la misma condición de Adán después del pecado? Versículo 18 dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, como pensó Adán, y unge tus ojos con colirio para que veas. Esta cita dice lo siguiente: contra los ministros y los miembros, Dios presenta graves acusaciones de debilidad espiritual cuando dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Así piensan las iglesias hoy en día. Son ricos en conocimiento, tienen la verdad según ellos, y no saben que tú eres un desventurado, miserable, pobre, porque ha perdido el conocimiento, ciego, porque no puede ver la verdad de tu condición, de tu desnudez. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Dios demanda un reavivamiento y una reforma espiritual. A menos que suceda esto, los que son tibios serán cada vez más detestables para el Señor, hasta que Él rehúse reconocerlos como sus hijos. Yo te aconsejo que de mí compre oro refinado, vestiduras blancas y colirio. ¿Qué es esto? El libro de Zacarías, el capítulo 13, versículo 9, sobre oro refinado en fuego, dice lo siguiente: y meteré en el fuego la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. ¿Qué es lo que se prueba en el fuego? El oro. El versículo 1, capítulo 1, versículo 7 de Primera de Pedro dice lo siguiente: para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En pocas palabras,
Cuando Jesús nos dice, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego, es que nuestra fe tiene que ser más grande que un granito de mostaza. Por eso es que se nos dice, tienen la fe de Jesús. Nosotros vamos a ser probados constantemente para que así nuestra fe aumente y crezca a la estatura de Cristo Jesús. Vestiduras blancas. En Apocalipsis 3:5 dice lo siguiente: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué significa esto? Al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Hay que vencer. Esta cita dice: y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Dice, el vestido de boda de la parábola representa el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo. A la iglesia se le ha concebido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. El lino fino, dice las Escrituras, es las acciones justas de los santos. Es la justicia de Cristo, su propio carácter sin mancha, que por la fe se imparte a todos los que lo reciben como Salvador personal. Es la justicia de Cristo. Contrario a lo que dicen las iglesias, nosotras nos vestiremos con nuestra propia ropa. O sea, piensan estar bien con su propia justicia ante Dios, pero no es así. Unge tus ojos con colirio. ¿Qué es el colirio? El colirio es aquella sabiduría y gracia que nos habilitan, para discernir entre lo malo y lo bueno y para reconocer el pecado bajo cualquier disfraz. Dios ha dado a su iglesia ojos que Él quiere que sean ungidos con sabiduría para que vean claramente. Pero muchos sacarían los ojos de la iglesia si pudiesen, porque no quieren que sus obras salgan a la luz, no sea que resulten reprendidos. El colirio divino impartirá claridad al entendimiento. Cristo es el depositorio de todas la gracia. Él dice, yo te amonesto que de mí compres. El colirio es esa sabiduría que abrirá nuestros ojos para que podamos ver y saber y entender qué es lo malo y qué es lo bueno. ¿Qué es eso de los ojos? Para que veamos. Apocalipsis 5:6 dice, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entendamos esto un poquito más. ¿Quién es que va a abrir nuestros ojos para que podamos ver? ¿Quién es que nos dará el poder para discernir entre lo bueno y lo malo? ¿Quién nos dará la sabiduría y el entendimiento? Dice que el cordero inmolado tenía 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. No son 7 espíritus, es uno, pero entenderemos más adelante. Zacarías 4:10 dice lo siguiente: porque los que menospreciaron el día de la pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. ¿Cuáles son esos 7 espíritus? En realidad es uno. Isaías 11:2 dice lo siguiente: y reposará sobre él espíritu de Jehová, 1, espíritu de sabiduría, 2, espíritu de inteligencia, 3, espíritu de consejo, 4, y de poder, 5, espíritu de conocimiento, 6, y espíritu de temor a Jehová, 7. El Espíritu Santo es que va a ungir nuestros ojos con colirios para que podamos ver, para que podamos entender, para que podamos reconocer qué es lo bueno, qué es lo malo. El libro de Juan, capítulo 14, versículo 26, allí dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará
todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esa es la razón por la cual, o el método, o el antídoto, que la iglesia va a ser purificada, va a ser limpia. Tiene que tener los ojos ungidos con el colirio, la vestidura blanca y tener una fe inconmovible para que deje la tibieza y se acerque más al Señor. 7 mujeres, todas las iglesias en el tiempo del fin echarán manos de un hombre. Ahora, la Biblia nos enseña cómo todas estas iglesias se unirán y engañarán a la gran mayoría. Por eso el título del tema es Nos están engañando. Apocalipsis 16, 13 dice lo siguiente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. Analicemos de la boca del dragón, de la boca de la bestia y del falso profeta. Se están mencionando 3 poderes. En esos 3 poderes hay alguien que está en el medio. La boca del dragón, la boca de la bestia y la boca del falso profeta. Si ustedes analizan, la bestia es quien está en el medio. ¿Quién es el dragón? ¿Quién es la bestia? ¿Y quién es el falso profeta? Vemos que, como dije anteriormente, la bestia está en el medio. Recuerden esto. El dragón simboliza las religiones orientales que creen en la reencarnación y en el espiritismo. La bestia que está en el medio, nosotros sabemos por la gracia de Dios, bíblicamente, y por el espíritu de profecía, que es el papado del Vaticano. Y el falso profeta son los protestantes apóstata. Le pregunto, y ustedes ya lo saben, ¿quién está en el medio de esos 3? En medio de esos 3 está el papado del Vaticano, que la palabra de Dios, Apocalipsis 13, se reconoce como la bestia. Si ustedes ven estas imágenes que le pondré aquí, en cada reuniones, tanto con las religiones paganas como los protestantes, siempre el Papa o el sistema papal representado por el Papa está en el medio de todas las religiones, dándonos a entender que es el líder. Si ustedes ven la foto de su izquierda y la foto de su derecha, en una están los líderes religiosos de las religiones paganas que creen en el espiritismo, en la reencarnación, en el panteísmo y todas esas cosas. Y en el otro lado están los pastores y protestantes de los Estados Unidos de América y otros lugares. Los protestantes, en un lado, el falso profeta, y las falsas religiones orientales que creen en la reencarnación y en el espiritismo. ¿Y quién está en el medio? La bestia, el sistema papal, como líder. Esta cita nos dice lo siguiente, entendemos. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación se separará completamente de la justicia cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, como acabamos de leer en la Biblia, 3 espíritus inmundos, esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales. Entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el tiempo está cerca. Cuando nosotros veamos esa unión, sabremos que ha llegado el tiempo de que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Vemos, como vimos en la imagen anterior, cómo se reúnen en lo que se llama el ecumenismo todas las religiones paganas y protestantes, y siempre el líder es la bestia, es el papado del Vaticano. Eso lo estamos viviendo. Pero el versículo 14 de Apocalipsis 16 nos dice por qué se están reuniendo todas las religiones. Dice lo siguiente:
acerca de estos tres espíritus inmundos que se están reuniendo. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos. Primero se reúnen todas las religiones, paganas y cristianas, protestantes, falsos protestantes, para ir a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esas reuniones son las que hemos venido estudiando desde el año pasado con el COP26 y como vimos en el estudio anterior, cómo lo están haciendo en el COP27 o lo van a hacer, perdón, en el COP27 en noviembre. Nosotros vimos que todas las denominaciones de iglesias y iglesias paganas se reunirán en lo que es el Instituto Interreligioso de Elías. Esa reunión es del 6 al 18 de noviembre del 2022. Todas esas religiones se reunirán allí, irán al Sinaí para pedir en oración por 10 mandamientos. Y allí estarán también lo que se conoce como las Naciones Unidas, o sea, los reyes y los presidentes de esta tierra. Esta noticia nos dice algo muy interesante para que ustedes vean cuán cerca está la venida del Señor. ¿Dónde se equivocó el príncipe Carlos? Noten, eso es del 2017, abril 3 del 2017. ¿Dónde se equivocó el príncipe Carlos? El príncipe de Gales se vuelve más impopular cuando se esfuerza al máximo por ser un digno heredero al trono. Es príncipe en el 2017. No es rey, es príncipe y se vuelve más impopular mientras más se esfuerza al máximo por ser digno heredero del trono. Heredero es alguien que está esperando una herencia. Más impopular. Esta es dice, Dios salve a la reina. Isabel II es la más popular de la realeza. Si ustedes ven en su pantalla, la más popular con un 53%, Kate Middleton con 49%, el Prince Harry, Harry el príncipe con 46% y sucesivamente así. ¿Dónde aparece el príncipe Carlos allí? El príncipe Carlos aparece en el lugar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en el puesto séptimo. O sea que es uno de los menos populares. ¿Por qué razón es que él es tan impopular? No es favorable para el trono. Sabemos que uno de los escándalos que él tuvo fue lo que hizo con la que era su esposa, la princesa Diana, donde se descubrió que ella misma lo publicó, como dice aquí, los tres estamos en este matrimonio, así que está un poco lleno de gente, dando a entender que el príncipe Carlos la estaba engañando a ella con Camila, creo que es que se llama ella, con la cual es su actual esposa. Por eso era o es tan impopular. Ahora, ¿cómo recobrará él su popularidad? Veremos. Dice lo siguiente. Oh Franci, ¿verdad? Al príncipe Carlos, sé un hombre de paz. El heredero al trono, recuerden, heredero no es rey todavía. El heredero al trono británico y su esposa Camila se reúnen con el Papa durante media hora discutiendo temas de interés mutuo. Interés mutuo. Sigue diciendo la noticia. El Papa entregó a la pareja ediciones especiales de su encíclica Laudato Si. También les obsequió una rama de olivo de bronce que significa paz. ¿Cómo va a ser él un hombre de paz? También le dijo el Papa al príncipe Carlos, donde quiera que vayas, sé un hombre de paz. Dijo el Papa al príncipe. Haré lo mejor que pueda, respondió el príncipe Carlos. Interesante esto. Recuerden, le obsequió ediciones especiales de su encíclica Laudato Si. Algo del Papa Francisco. Recuerden que comentaron y hablaron ellos temas de interés mutuo. Dice esta noticia, el Papa Francisco declara que la evolución y la teoría del Big Bang son reales y que Dios no es un mago con una varita mágica. La evolución
y la teoría del Big Bang. O sea, que él está en contra de la creación de Dios. ¿Cuál es el orden de la creación? Dios creó todas las cosas en 6 días y el séptimo día reposó. Ahora, el Papa Francisco y el príncipe Charles tuvieron conversaciones de mutuo interés. El Papa habla de la evolución, que también es lo que lleva a la adoración al panteísmo. Esto dijo el príncipe Charles el año pasado en el COP26. Miles de millones de años de la evolución. La naturaleza es nuestra mejor maestra. O sea, que él también cree en la evolución por las conversaciones que ha tenido con el Papa Francisco. Dijo él también allí: mi súplica hoy es que los países se unan para crear el ambiente. Mi petición o mi súplica hoy es que los países se unan para crear el ambiente. O sea, ya el ambiente está creado. Dios hizo la creación en 6 días y reposó el séptimo día. ¿Qué es lo que quieren crear ellos nuevamente? Ellos no tienen poder para crear nada, pero sí tienen poder para cambiar cosas. El orden de Dios, 6 días y el séptimo día, sábado, esa es la creación de Dios. La nueva creación que quieren traer ellos es cambiar el día que Dios estableció como de adoración y poner el día que ellos desean. También dijo él lo siguiente: esto requiere trillones, no millones, no miles de millones. En pocas palabras, para poder arreglar el cambio climático, se van a necesitar trillones, 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 que no es lo mismo que billones. Y así tendrán campañas de estilo militar para así como impulsadores de la nueva política climática. ¿Por qué le presento al príncipe Carlos? En ese momento era príncipe, pero nosotros sabemos que con la muerte de Elizabeth, la reina Elizabeth, el 8 de septiembre de 2022, alguien tiene que tomar su lugar. Hay muchos que están en la lista de sucesores al trono, pero sabemos que por ley le toca al príncipe Carlos. Y las conversaciones mutuas de interés que tuvieron él y el Papa dan mucho de qué hablar. Ahora, el rey Carlos, dice esta noticia, el heredero con más años de servicio en Gran Bretaña. Después de la muerte de Elizabeth VIII, comienza a llamársele el rey. Esta noticia de NBC News de septiembre 15 de este año dice: por eso Carlos III será conocido como el primer rey del clima, dicen expertos. Charles ha expresado su posición por la sostenibilidad durante décadas. Esta otra dice: ¿será el rey Carlos un rey del clima? Muy interesante. Esta otra de Forbes dice: el rey Carlos III como el primer rey del clima. El rey Carlos III como el primer rey del clima. Eso debiera de abrir nuestro entendimiento, que pensemos, ¿por qué dice el primer rey del clima? Apocalipsis 17, 4, 5 y 18 dicen lo siguiente: y la mujer, la iglesia, recuerden, 7 mujeres echarán manos de un hombre, ¿verdad? Y la mujer, la iglesia, estaba vestida de púrpuras y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz o una copa de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. El versículo 5 dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras, o sea, las madres de las otras iglesias que le van a seguir a ella, y de las abominaciones de la tierra. El versículo 18 dice: y la mujer, la iglesia que has visto, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esta iglesia que ustedes ven en su pantalla, la iglesia del Vaticano, la iglesia católica apostólica romana, es quien va a reinar sobre los reyes de la tierra. Por eso ustedes ven la conversación del Papa Francisco
con el príncipe Carlos, que ahora es rey, ya que la reina Isabel falleció. Él va a tomar su posición y ahora ya están nombrándolo rey, y no solamente el rey de Inglaterra, sino el rey, el primer rey del cambio climático. La mujer, versículo 18, que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. En Apocalipsis 17:12 nos dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la tierra. Vimos que el príncipe Carlos es el primer rey del clima. ¿Será que es el primer rey de los 10 reyes que recibirán autoridad como rey juntamente con la bestia? Daniel 2:44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ya vemos el primer rey, faltan 9, que recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Así como vemos que la bestia está en el medio de todas las religiones, tanto las paganas como las falsas protestantes, siempre él está en el medio como líder. También los reyes de la tierra pondrán a la bestia como su líder, como se ven en este versículo. Nosotros estamos viviendo en el tiempo de la Odisea. Todas las iglesias están tibias. Quieren llevar el nombre de cristiano, pero quieren hacer las cosas de los mundanos. Como vimos en Apocalipsis capítulo 3, la condición que se encuentra la iglesia es la condición de tibieza. Y el Señor dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Pero juntamente con esa sentencia, da el antídoto para ser sanado. Y termina concluyendo el mensaje a la Odisea de la siguiente manera. Apocalipsis 3, 19 y 20 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está a la puerta. ¿Qué significa esto? Que él está afuera, no está adentro. Se supone que él esté adentro de la iglesia, o mejor dicho, dentro de nosotros. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos queridos, lo que viene encima, o muy pronto vendrá, no es algo que debemos de tomar a la ligera, no es algo fácil. Pero si estamos con Cristo Jesús, seremos más que vencedores y vamos a poder resistir todo lo que venga. Mis hermanos queridos, meditemos en este estudio. Recuerden que creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas diferentes. Dios me le guarde. Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.